Ya. Doctora Lucía, muchas gracias por responder las preguntas. Vuelvo y reviso el chat. Creo que la última pregunta ya fue contestada por el doctor David Aguillón. En este momento, pues procedemos a presentarlo. Él es el médico doctor David Aguillón, es médico del grupo de neurociencias, asimismo es docente de la Universidad de Antioquia, es candidato a doctor en ciencias básicas biomédicas y tiene una presentación para nosotros el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, doctora Guillón. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por su masiva asistencia. Veo 109 personas en la conferencia y creo que para todo el grupo y los que estamos aquí dentro de la charla nos motiva mucho ver el interés de todos ustedes. Lo que preguntaba ahorita la señora María Teresa, quiero pues también como aprovechar. Nosotros hacemos unos cursos para cuidadores y creo que en medio de las cosas que nos ha quitado la pandemia, también nos ha permitido cosas como estas, que son espacios para intentar o apoyar y formar en ciertos temas a los cuidadores. Y creo que de todos los talleres que hemos hecho, nunca hemos tenido presenciales, nunca hemos tenido una asistencia tan grande, en parte porque no tenemos la capacidad física para poder hacerlos. Entonces, digamos que esto es algo a rescatar, ¿cierto? El número tan importante de personas en el momento. Vamos a hablar de consulta médica para cuidadores y vamos a retomar algunos puntos que nombró la doctora Lucía durante su charla. Y quisiera pues en parte iniciar diciendo que lo ideal es no llegar a este punto. O sea, lo ideal es que no tuviéramos como cuidadores tener la necesidad de consultar al médico, pero debemos aprender cuándo hacerlo y es algo fundamental. Voy a retomar algunos datos asociados a lo que presentó Lucía. El cuidado existe desde el comienzo de la vida. El ser humano, como todos los seres vivos, ha tenido siempre la necesidad de ser cuidado porque cuidar es un acto de vida y es imprescindible para la vida, la perpetuidad del grupo social y permitir que la vida continúe. Denme un segundo, por favor. En el transcurso de la vida, de algún modo, todos nosotros seremos cuidadores o seremos personas a las que potencialmente nos van a tener que cuidar, ¿cierto? En algún momento, cuando éramos niños, requerimos algún cuidado y en algún momento, en etapas más avanzadas, vamos a requerir también que nos apoyen con el cuidado. Y inevitablemente en el transcurso de ese ciclo vital vamos a ejercer ambos roles. Tanto seremos cuidadores en algún momento, así sea por pocos días o por largos años, o seremos personas que requerirán cuidado. Sin embargo, como explicaba Lucía, aprender a ser un cuidador no surge de forma automática. Y eso es algo que vamos a discutir ahorita y quisiera pues que fuéramos comentando cosas en el chat y yo les voy respondiendo para que seamos un poquito dinámicos en esta charla. Pero a veces el hecho de asignar un cuidador aparece de forma automática con un diagnóstico que da un médico en un momento y al otro día necesitamos a alguien que esté supervisando al paciente. Y de un día a otro no aprendemos a ser cuidadores. Y eso no es para nada fácil. Realmente ser cuidador es toda una tarea titánica y es todo un compromiso que adquiere cada uno de ustedes que está haciendo esta labor en este momento o alguno de sus familiares. Entonces debemos tener como esa paciencia y esa tranquilidad de que con el tiempo vamos a aprender a ser mejores cuidadores y como decía Lucía, todos potencialmente podemos ser muy buenos cuidadores y dar el mejor cuidado a nuestros familiares o amigos o en el caso pues de otra persona que no sea parte de nuestra familia, pero que nuestro rol como cuidador hace que lo estemos cuidando en ese instante. Algo que estaban mencionando ahorita es muy importante de quién somos cuidadores. Si somos cuidadores de pacientes con demencias y dependiendo del estadio de la demencia va a variar esa carga que podemos tener como cuidador. La demencia es una enfermedad neurodegenerativa que va a ir progresando con cada día que ocurre. Y en la medida que avanza, pues la persona va a ser más dependiente de cada uno de ustedes y va a requerir mayor asistencia y supervisión. En las primeras etapas, simplemente el paciente puede requerir que usted esté pendiente de lo que esté haciendo, pero el paciente se baña solo, se viste solo, controla los esfínteres, es capaz de hacer algunos mandados, de no salir de la unidad, pero digamos que no requiere que usted esté todo el tiempo pendiente de él. Pero en la medida que progresa esa demencia, va a requerir que usted esté mucho más pendiente de ese paciente, que esté 24 horas supervisándolo, que esté muy pendiente de cada una de las actividades que hace, porque algunas de ellas pueden ser un peligro o alterar la seguridad de ese paciente.
Entonces es muy importante que estemos muy pendientes de ellos y eso genera un mayor desgaste físico y emocional y un mayor desgaste en el tiempo, en las actividades que nosotros previamente hacíamos cuando el paciente avanza en su demencia. Y más aún cuando esa demencia ya compromete la marcha o compromete la movilidad del paciente, entonces el paciente queda postrado en cama y al estar postrado en cama, nuestra actividad como cuidador aumenta más porque requiere muchos más cuidados. Algunos pensarán que cuando está en cama, pues ya no tenemos que estar persiguiéndolos cuando están con la caminadera o todos esos episodios de agresividad pasaron. Al contrario, cuando está en cama, yo creo que el cuidado es mucho más difícil porque requiere más tiempo, más dedicación para evitar que se presenten complicaciones como las lesiones en la piel, para que la comida, en este caso, cuando empiecen con dificultades para tragar, entonces requiere que le estemos dando comida de forma frecuente, pequeñas porciones, que se tarde mucho más el tiempo de la comida. Entonces todo eso que está inherente al cuidado del paciente en cada una de las etapas va generando un poquito más de desgaste, un poquito más de esfuerzo y un poco más de compromiso por parte de ese cuidador. Existen otras enfermedades crónicas, como pacientes con falla cardíaca, como pacientes hipertensos, pacientes que por la edad requieren que haya un cuidador, pero que ellos potencialmente pueden hacer algunas actividades por sí solos y dependiendo de cuál sea el grado de compromiso funcional que tenga ese paciente, pues va a requerir mayor compromiso o trabajo por parte de nosotros como cuidadores. Podemos tener al cuidado pacientes que han tenido algún accidente o evento cerebrovascular y quedaron paralizados de una parte del cuerpo y requieren algún apoyo, pero los pacientes, digamos que cognitivamente comprenden y permiten algún grado de ayuda, o pacientes, en el caso de nosotros, con enfermedades neurodegenerativas que tienen una dependencia total, dependiendo pues la etapa de la enfermedad. Entonces es muy importante de quién somos cuidadores. Asimismo, somos cuidadores de un papá, de una mamá, de un hermano, de un hijo, de un sobrino o de un desconocido, y ese es nuestro rol porque a eso nos dedicamos profesionalmente, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, también es muy importante ese rol que estamos ejerciendo porque eso puede variar. Entonces, todo lo que les explicaba Lucía, ¿cierto? Si somos cuidadores de un familiar, depende de la relación previa que teníamos con ese familiar que puede favorecer o no eh, nuestro rol como cuidador. Hemos tenido muchos casos en neurociencias, hemos tenido casos de niños que son cuidadores, de adolescentes, de hombres o mujeres. Realmente, si a mí me preguntan si los hombres son buenos cuidadores, de la experiencia propia puedo decir que sí, he visto hombres cuidadores muy buenos y muy comprometidos. Y también he visto cuidadores que les toca ser cuidadores y realmente no es que no quieran ser buenos cuidadores, sino que la relación previa con sus familiares despierta un montón de emociones y esa dependencia que generan dificulta un poco o florece todas esas emociones y hace que el cuidado se convierta en una carga mucho más pesada, que es parte de lo que vamos a explorar. Muy bien. Entonces, ¿cómo se define quién será el cuidador principal? Entonces decía la doctora Lucía ahorita que empiezan a consultar al médico, empiezan a encontrar una explicación a todos los cambios que estaba presentando el paciente en el caso de las enfermedades neurodegenerativas y finalmente les dan un diagnóstico. En esa casa puede que solo haya un hijo, puede que hayan 10 hijos, puede que ninguno esté y solo haya la esposa. Entonces, realmente ese cuidador principal se autodefine. Normalmente no es algo que la familia decida en muchos casos o que la familia se siente a discutir como, bueno, entonces fulanito o perencito va a ser el cuidador, sino esa misma persona va asumiendo ese rol. Va asumiendo ese rol de cuidador principal y las otras personas de la familia inherentemente van aceptando que esa persona asumió ese rol. Sería muy bueno si ocurriera de una forma consensuada y dentro de los hermanos, dentro de la familia extendida, dentro de los miembros pues que están alrededor de ellos, decidieran quién va a ser el cuidador. Pero eso no es algo que siempre ocurre, sino normalmente la persona que se convierte en cuidador principal, ella misma decide hacerlo y empieza de forma voluntaria a asumir todo ese rol. Entonces, ese cuidador principal es el que va a dedicar la mayor parte de su tiempo al cuidado de una persona, ya sea, ya dijimos, de un familiar, amigo, un desconocido, y es el que va a asumir las principales tareas de su cuidado y es responsable de toda la labor del cuidado. Si es remunerado o no remunerado, puede depender. A veces pensamos que porque ser parte de la familia no requiere ser remunerado. Hemos visto casos en los cuales la misma familia asume, digamos, un pago al cuidado que está haciendo ese hermano o ese sobrino o esa persona. ¿Por qué? Porque digamos que él también tiene unas necesidades o los cuidadores tenemos unas necesidades propias y que si vamos a dedicar todo nuestro día al cuidado, pues también necesitamos una remuneración para nuestras necesidades propias como tal. Pero en muchos casos este trabajo es no remunerado.
Y eso, digamos que puede ser una de las causas que nos puede llevar a lo que llamamos un síndrome del cuidador, una carga del cuidador. Ya hablamos de si es un familiar o alguien externo a la familia, eso puede llegar a pasar y en muchos casos, en la mayoría, digamos, de lo que nosotros hemos visto, un 60% termina siendo personas que son parte de la familia, a veces son personas contratadas, en algunos casos son personas de hogares o instituciones. Con relación a eso, respondiendo también a lo que le preguntaron a Lucía, el momento de institucionalizar es una decisión en familia, es muy difícil decirles en qué momento hacerlo y depende de la capacidad que tenga la familia para cuidar o no. Deme un momento que alguien compartió la pantalla, voy a recuperar. Muy bien. Entonces, es una decisión en familia, es una decisión de que si yo no tengo la capacidad de cuidar o realmente yo debo seguir trabajando, pero no puedo continuar con el cuidado y no puedo hacer las dos cosas, son decisiones y momentos en las cuales todos en conjunto deben pensar qué es lo mejor para esa persona y cómo va a estar mejor cuidado, ¿cierto? Entonces, en algunos casos vamos a encontrar también cuidadores que son personas auxiliares de enfermería, gerontólogos, etcétera, que se encargan del cuidado del paciente. El conocimiento previo sobre cuidados normalmente no existe, ¿cierto? Normalmente empezamos a ser cuidadores en el momento que nos dicen es que usted tiene que supervisar al familiar 24 horas y no puede dejar que salga solo y que cocine solo y que lave la ropa solo. Entonces en ese momento, digamos que uno siente que se le cayó el mundo encima y uno no sabe qué debe hacer para cuidar, pero adquieren experiencia todos los días y rápidamente en la medida que permitamos esa flexibilidad y permitamos que aprender de la enfermedad del día a día. Nosotros como médicos podemos explicarles cada una de las etapas, pero realmente son ustedes los cuidadores los que van a conocer al paciente en el día a día y el que van a saber y los que van a saber cómo manejarlo en ese día a día, es decir, los que van a perfeccionar ese cuidado o ese conocimiento en el día a día. Entonces, requiere mucho de lo abiertos que seamos como cuidadores para querer aprender a ser cuidado. Y finalmente la escolaridad. Hay estudios que han mirado si pacientes con alta escolaridad o baja escolaridad son mejores o buenos cuidadores. Realmente pues no hay diferencias importantes. Eso puede jugar un rol es más en la satisfacción personal o no o el proyecto de vida que tenga la persona acerca de querer continuar ser cuidador o no. El trabajo previo, sí se ha visto diferencias en las personas que continúan trabajando y son cuidadores. Realmente tienen más carga o síndrome del cuidador quemado las personas que tienen trabajo y aparte intercalan su vida siendo cuidadores tiempo completo, porque estas personas, digamos que tienen una carga mayor a nivel laboral, quizás empiezan a tener un bajo rendimiento a nivel laboral, un ausentismo laboral porque el paciente puede tener recaídas, requerir hospitalizaciones, requerir que esté más tiempo con él, entonces empiezan a tener un ausentismo y finalmente pues a abandonar el trabajo. Y el proyecto de vida previo que tenía el cuidador. Si ese proyecto de vida se puede ver truncado o no al asumir ese rol de ser cuidador principal, o hay cuidadores que realmente encuentran dentro de su rol como cuidador su proyecto de vida. Entonces, son preguntas que nos debemos hacer, son interrogantes o son situaciones previas que nos pueden predisponer a ser muy buenos cuidadores, a tener un síndrome de cuidador quemado o que tenemos que ir resolviendo en la medida que avanzamos en esa etapa como cuidadores para poder perfeccionar o mejorar porque el cuidado del paciente. Porque, con lo que decía Lucía, si no nos cuidamos a nosotros como cuidadores, finalmente tendremos dos pacientes y vamos a descuidar el cuidado de ese paciente. Entonces, el cuidador lleva o conlleva grandes cargas de trabajo y son cargas que pueden ser objetivas o visibles al mundo externo o subjetivas, que son ya lo que la persona siente o empieza a experimentar y a veces no logra expresar a los demás. Dentro de esas cargas objetivas hacemos referencia al tiempo que conlleva o que amerita el cuidado de un enfermo y cumplir todas esas demandas debido a la gravedad de que ya hablábamos de las alteraciones a nivel físico, cognitivo, social. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor David, estamos viendo la Ok. presentación. Entonces, esas cargas objetivas hacen relación pues a ese tiempo y al cumplimiento de las demandas. Ahorita también hacía una pregunta de los vínculos afectivos que se pueden generar y los pacientes con demencia pueden generar algunos vínculos más fuertes con alguien o al contrario, generar ciertas aversiones hacia el cuidador o hacia un hijo o hacia un nieto y en algunos casos no quieren que los cuide nadie sino una sola persona.
Entonces eso puede llegar a dificultar el trabajo para el cuidador o puede aumentar la dependencia que tiene esa dupla que es enfermo-cuidador. Entonces es muy importante aprender a identificar esos momentos y aprender a cómo manejarlos, ¿cierto? Entonces en esos momentos es importante valerse mucho, como lo vamos a nombrar más adelante, del médico o del sistema de salud del enfermo. Porque muchas veces queremos o pretendemos que nosotros vamos a ser capaces solos de manejar algunas situaciones que se puedan presentar con el enfermo, pero no podemos desconocer todo el entorno que hay alrededor y todas las ayudas que podemos tener. Muy bien. Y, perdón, estas son las cargas subjetivas, que no cambia aquí el nombre, son los sentimientos y las percepciones negativas que el cuidador puede tener acerca de su rol. Entonces ya Lucía nos nombró una serie de síntomas o ítems que se pueden llegar a presentar dentro de esos estrés, sentimientos negativos, dificultades en el cuidado, pensamientos de que uno no va a ser capaz de cuidar correctamente o que no lo está haciendo correctamente. A la medida que progresa la enfermedad, sentirse que es uno el que está, le falta hacer algo para que la persona no avance en su enfermedad, pero desconociendo que inherentemente, a pesar de todo lo que hagamos, la persona va a progresar en esos síntomas. Entonces, son ciertos pensamientos o sentimientos que pueden presentar los cuidadores y que son sentimientos o son cargas que empezamos a tener subjetivos y que empiezan a ser moneditas que empezamos a meter en una alcancía. Y que muchas veces lo dejamos pasar y no se lo contamos a nadie, pero esas moneditas van generando un peso y van generando un peso y es en esos momentos que debemos empezar a reconocer si realmente estamos presentando cierta carga emocional y necesitamos como una válvula de escape para evitar que se llene esa alcancía y empieza a generar un peso muy importante y un compromiso en nuestras actividades personales o en nuestra carga emocional. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de carga del cuidador, entonces el cuidado de un paciente con demencia obviamente implica un esfuerzo adicional mucho más grande al cuidado de un paciente, digamos, con una falla cardíaca u otro tipo de patología que la persona pueda colaborar más en su cuidado. Porque los pacientes con demencia requieren esa dependencia completa de un cuidador. Entonces, ese aumento en los requerimientos del esfuerzo físico puede llevar a una reducción de horas de sueño, que es lo que nos va a contar más adelante la doctora Margarita, y ese esfuerzo físico adicional, esa disminución en las horas del sueño puede llevar o generar un agotamiento, una sensación de fatiga, un cansancio, y eso finalmente va a determinar o llevar o conllevar a ciertos síntomas que vamos a nombrar. Se puede afectar el yo dejarme llenar de todas esas moneditas y llenar toda esa alcancía y de todo ese peso emocional, pues va a haber una afección a nivel emocional, mental y social por parte del cuidador. Adicional a un compromiso de las expectativas laborales, una disminución de los intereses propios. Gracias, Ángela. Una disminución en las expectativas laborales, en los intereses propios o en el desarrollo personal. Entonces, ahorita hablábamos de cuál era como mi proyecto de vida o mi proyecto personal, profesional, laboral, y cómo eso se puede llegar a ver truncado, o digamos, esos intereses propios que nombraba Lucía ahorita, cosas tan simples como que me gustaba tejer, me gustaba salir a caminar, me gustaba ir a comer helado, me gustaba salir todos los fines de semana, me gustaba hacer paseos cortos a pueblos cercanos. Todos esos intereses propios se pueden ver disminuidos y eso va a aumentar esa carga como cuidador. La conformación del entorno del núcleo familiar o esa sensación de abandono que nombraba también Lucía es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que decíamos ahorita, el cuidador asume ese rol como cuidador principal y la familia alrededor inherentemente también asume que esa persona va a realizar todas las actividades y se desentienden completamente de lo que está ocurriendo. Entonces, si uno como cuidador no expresa la necesidad del apoyo o la ayuda de un familiar, pues ellos simplemente se relajan y simplemente vienen a visitar de forma esporádica al enfermo y eso va a aumentar esa carga como cuidador. Puede ocurrir lo contrario, que también lo nombró Lucía, que a pesar de que la familia se ofrezca a ayudarnos, nosotros pensemos que nadie va a cuidar al paciente como nosotros lo hacemos. Pero se nos olvida que nosotros cuando iniciamos a cuidar no sabíamos cómo hacerlo.
Y se nos olvida que también, así como cuidadores principales, podemos entrenar o enseñar algunas cosas a algunos cuidadores auxiliares que nos pueden ayudar un día, unas horas, una jornada, una semana. Entonces, todo esto nos puede sumar punticos y empezar a cargar a ese cuidador de forma negativa. Cuando hablamos del síndrome del cuidador quemado, que lo nombramos en un taller que hicimos previamente, que esta es una diapositiva previamente de la psicóloga Claudia Madrigal, entonces hablamos del síndrome del cuidador quemado, que es como la respuesta extrema a un estrés crónico excesivo, originada en la labor realizada como cuidador y que va a tener una repercusión a nivel individual. Entonces, nosotros toleramos mucho como seres humanos, pero a la medida que vamos sumando punticos o vamos sumando monedas a esa carga, pues finalmente esa carga extrema, ese peso extremo va a generar consecuencias a nivel físico y a nivel emocional. Entonces eso me va a generar agotamiento emocional, pérdida de energía, fatiga a nivel físico y psicológico, una despersonalización, irritabilidad, una pérdida de motivación, una falta de realización personal o de culpabilización. A veces nos volvemos irritables y no nos damos cuenta que estamos irritables. A veces nos dicen cualquier cosa y parecemos un fosforito que simplemente nos dicen el nombre y ya estamos encendidos porque nos dijeron nuestro nombre completo o nos dijeron de una manera que no nos gusta y antes no éramos así. Y muchas veces no somos conscientes de que estamos irritables. O muchas veces no somos conscientes de que estamos tan cargados a nivel físico y emocional. ¿Por qué? Porque creemos que si no somos nosotros los que cuidamos o que nadie más nos puede ayudar o que quizás estoy siendo normal con todo el mundo y no estoy alejado, sino que si yo salgo no voy a cuidar bien al paciente o si yo hago otra cosa adicional el paciente se va a descuidar o se va a enfermar. Entonces hay muchas cosas que quizás nosotros somos inconscientes y empezamos a ensimismarnos y a aislarnos y a buscar esa dupla que es enfermo-cuidador, pero de una manera cerrada y una manera que no es sana ni es positiva. Entonces todo eso genera carga, genera peso y genera todos estos síntomas y finalmente va a afectar el entorno familiar y social. Porque si nosotros que somos los cuidadores estamos irritables, estamos agresivos, estamos apagados, estamos desmotivados, pues finalmente la familia se va a ver también afectada. Y obviamente el entorno social propio del cuidador. Entonces, finalmente, ¿cómo prevenirlo? Esto es fundamental. Debemos reconocer que se necesita ayuda y saber pedir ayuda. Si nosotros como cuidadores no reconocemos esto, nunca vamos a pedir ayuda ni a un familiar y mucho menos a un profesional. Y también debemos saber pedir ayuda, porque pasa lo que nombró Lucía en algunas de las diapositivas, que nuestra respuesta se convierte en algo ofensivo. Es decir, es que yo soy el único que cuida, es que nadie nos ayuda, es que nadie nos visita, es que ustedes solo vienen a estorbar. Entonces, esas palabras quizás la familia debería saberla, que son unas oraciones o unas frases que son como gritos de ayuda, pero que están dichos de una forma incorrecta. Pero quizás uno debería saber identificar eso y poder respirar un poco y no enojarse ante esas frases que pueden llegar a ser ofensivas, sino mirarlas de otra manera y decir, bueno, fulanito, perencito, puede estar cansado, vamos a buscar la forma de ayudarle o de buscar otra persona que le colabore para disminuir esa carga. Entonces nosotros como cuidadores debemos saber pedir ayuda y a quién pedirle ayuda. Entonces debemos buscar una red familiar o una red de apoyo. Esa red familiar obviamente debe empezar por el núcleo familiar. ¿Quién es el núcleo familiar? Papás, hermanos, hijos. Ese es el núcleo familiar. Ya de ahí viene la familia extendida que en algunas ocasiones nos pueden ayudar porque hay algunos sobrinos, primos que pueden ser muy allegados a ese núcleo familiar que pueden llegar a apoyar el cuidado. O una red de apoyo. Ahorita lo nombraron muy bien. Se requiere asistir o buscar grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son personas que tienen situaciones similares a la que usted está presentando. Están al cuidado de un paciente que en algunos casos uno busca grupos de apoyo que sean afines a ciertas patologías, demencias o puntualmente enfermedad de Alzheimer, otros tipos de demencias o otro tipo de patologías, ¿cierto? Esos grupos de apoyo son fundamentales y es bueno buscarlos y no sentir pena por asistir.
porque uno encuentra en esos grupos de apoyo personas que ya pasaron por lo que usted está pasando en este momento y que le pueden dar recomendaciones o algunos consejos para poder afrontar esa etapa en la que usted está viviendo. Entonces, asistir o buscar esos grupos de apoyo es algo fundamental. Tener días libres, un día libre a la semana al menos, o buscar espacios o tiempos libres dentro del día, o inclusive algunos cuidadores tienen una semana libre al mes, por ejemplo. No importa, cada uno debe organizar el tiempo en la medida que la capacidad le permita, pero sí tener espacios libres para realizar actividades que generen satisfacción personal y que permitan descansar. Importantísimo desconectarse completamente del cuidado. No podemos salir y estar, no podemos salir físicamente y dejar nuestra cabecita ahí con el enfermo, porque no vamos a descansar. Entonces es fundamental desconectarse y realizar actividades que antes hacíamos, como las que decía Lucía, tejer, pintar, cantar, ir al parque, salir a hablar con las vecinas, sentarse en el balcón a mirar quién es el que pasa por ahí, lo que les genere felicidad o tranquilidad, pero que les permita descansar desconectándose de lo que está ocurriendo con el enfermo. Expresar las emociones. ¿Con quién? Con el que tengan confianza. Una pareja, un amigo, el vecino, un hermano, cualquier persona sirve para poder tener esa válvula de escape y expresar las emociones, permitir, si es necesario o si consideran o necesitan llorar, permitir hacerlo, porque eso es simplemente liberarse, liberarse de toda esa carga emocional, vaciar toda esa alcancía, todas esas monedas, toda esa carga que tenían y tener un respiro. Entonces, expresar las emociones es algo fundamental. Apoyarse del sistema de salud del paciente. ¿Por qué? Porque todos los síntomas que presente el paciente pueden ser tratados. Que la enfermedad de Alzheimer o que las demencias sean irreversibles no implica que no tengan tratamientos sintomáticos, como lo hemos explicado en otros talleres previos. Entonces, si tengo un paciente que está agresivo, que está agitado, que está alucinando, que tiene trastornos del sueño, que, que tiene caminadera, etcétera, es necesario apoyarse a ese sistema de salud. A veces nos angustiamos mucho y nos ocurre con frecuencia porque nos llaman y nos dicen, no, es que ha empeorado muchísimo, está muy mal. Y a veces simplemente son cosas que ocurren con el paso o con la evolución de la enfermedad. Y requieren que alguien les explique que hace parte de la enfermedad para que ustedes lo interioricen. Entonces hay que apoyarse el sistema de salud. No hay que creer que estamos solos en el mundo, sino hay todo un grupo de apoyo, hay todo un grupo de personas y hay todo un grupo de profesionales que le pueden explicar cómo afrontar esa situación o cómo mejorar o tratar farmacológica o no farmacológicamente eso del paciente, ese síntoma puntual del paciente. Y el sentirse apoyado, el sentir que cuenta con un médico, una enfermera, un psicólogo, un geriatra, un gerontólogo, un neurólogo, cualquier tipo de profesional, también genera una liberación para ustedes como cuidadores. Entonces, no olviden ni descarten ese sistema de salud con el que cuenten, ¿cierto? Sea la EPS, sea el grupo de neurociencias, sea cualquier otra red de apoyo que tengan, que hay varios que están aquí en el chat que he visto. Entonces, es importante acudir a ellos. Reconocer esos síntomas de fatiga física o psicológica, reconocer que estamos cansados o quemados como cuidadores y en ese caso consultar. Y tener buena higiene del sueño y buenos hábitos de salud. Ahorita la doctora Margarita ampliará todo esto de higiene del sueño que va a ser fundamental en el trabajo como cuidadores. Y buenos hábitos de salud implica que si yo hacía actividad física, no debo dejar de hacer actividad física, que si el paciente tiene que comer a tales horas, yo también como persona debo comer al menos 3 veces al día. Que no, que yo solo como 2 veces. Bueno, entonces yo como 2 veces, pero estoy picando, comiendo algunos algos o algunas cosas a lo largo del día. Porque a veces nos ensimismamos tantos en el cuidado que se nos olvida que nosotros también somos seres humanos y tenemos ciertas necesidades puntuales, en este caso como la alimentación y que nuestra alimentación no puede ser el sobradito o lo que quedó por ahí de lo que hicieron de almuerzo, sino que realmente también requerimos cuidarnos a nosotros y tener buenos hábitos de vida. Entonces, estas son formas con las cuales podemos prevenir toda esa carga o todo ese síndrome del cuidador. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar un cuidador? Ya hemos nombrado muchos, ya ustedes conocen varios de ellos, Lucía ya los nombró en toda su presentación. Entonces, podemos tener síntomas depresivos. Esos síntomas depresivos se pueden ver manifestados por sensación de tristeza,
La habilidad, la labilidad puede ser que yo esté viendo una novela y empiece a llorar, ¿cierto? Y yo nunca era así. Que me cuenten una historia de alguien externo o extraño y yo también empiece a llorar. Que tenga cambios de ánimo bruscos, ¿cierto? Que esté muy feliz, después muy triste, que cualquier cosa me ofusque. Esa irritabilidad también hace parte de esos síntomas que pueden ser síntomas depresivos o síntomas de la habilidad emocional. Que llore por todo o que esté llorando y no sepa por qué estoy llorando, que a veces no sea porque el paciente está más enfermo o no, o porque tuvo una discusión o no, sino simplemente que empiece a llorar. Que las cosas que estoy realizando, como tejer, como salir, como cocinar, como hablar con alguien, ya no las disfrute como antes las disfrutaba. Que me empiece a alejar de mis amigos, de mi familia y me quede solo con el paciente o inclusive me empiece a alejar y empiece a descuidar el paciente. Ese también puede ser un síntoma de depresión. Que empiece a tener pensamientos catastróficos, que todo lo que ocurre, todo lo que pase va a ser algo negativo o algo malo, que tenga pensamientos como que si me menospreciara a mí mismo o como si creyera que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal o que yo no voy a ser capaz de cumplir este rol como cuidador o no voy a ser capaz de realizarme como persona, como cuidador o de desenvolverme adecuadamente en el resto de mi vida. Y inclusive llegar a tener pensamientos o ideas de muerte, que quizás yo no soy tan bueno para lo que estoy haciendo, que sería mejor estar muerto o desear estar muerto en ese instante. Y todo eso son síntomas depresivos que muchas veces ignoramos o simplemente pensamos que son síntomas normales. Podemos tener síntomas ansiosos y especialmente asociado al cuidado, anticiparnos a cualquier cosa que ocurra, pensar que las cosas que están pasando son malas en general, que si el paciente va a decir algo o alguien adicional de la familia va a decir algo, anticiparnos a eso, tener como unos pensamientos acelerados, no lograr dormir por estar pensando que el paciente pueda que se voltee de la cama, que el paciente se despierte antes, que quizás el pañal está mojado. Todos esos son síntomas de angustia y de ansiedad que pueden llegar a presentarse y que empiezan a generar una carga, que a veces pensamos que por eso somos muy buenos cuidadores, pero no. Esos pensamientos rumiativos que están ahí en su cerebro y dan vueltas y vueltas y vueltas y no los sueltan, son síntomas de ansiedad y son síntomas que empiezan a generarles una carga a cada uno de ustedes. Sentimientos de culpa e impotencia, ya sea por salir un momento o por no poder hacer nada frente a la evolución de la enfermedad. Eso también puede llegar a ocurrir. El aislamiento social, que ya lo definimos dentro de los síntomas depresivos, pero lo dejamos afuera porque es un síntoma frecuente dentro de los cuidadores que empiezan a alejarse de todos sus núcleos sociales, familiares, laborales, personales. Y eso, todo esto puede llevar a somatizaciones o somatizar síntomas que ahorita nos nombró Lucía, como dolores de cabeza frecuentes, dolor de espalda, dolor de la pierna, dolor de un dedo, dolor de la rodilla, dolor de... Todos los días podemos cambiar de un dolor diferente. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a expresar todos esos sentimientos y empieza a llamar la atención o a sonar una campanita de alguna manera y muchas veces es con dolores, ¿cierto? Entonces empieza a dolerle partes del cuerpo de forma indistinta, de un lado, del otro, al tiempo, y eso es lo que llamamos somatizaciones. Empieza a haber un descuido de la presentación personal, porque primero hay que arreglar el paciente, porque primero hay que arreglar el cuarto, primero hay que hacer la comida, primero hay que hacer cosas, y uno encuentra al cuidador un poquito desarreglado. Y a veces esa imagen personal es muy importante, porque esa imagen personal, lo que usted está expresando físicamente, también transmite mucha información, y no solamente a los demás, sino a usted. La forma como usted se vea, como usted se arregle, como usted se imagine, es fundamental. Entonces, el descuido en la presentación personal es un síntoma muy importante que a veces también pasa muy desapercibido y es algo que tenemos que prestarle atención. El abandono ocupacional que lo nombramos ahorita, ¿por qué? Porque podamos tener trabajo, pero va a haber un momento en que quizás el cuidado genere una alta carga y requiera que nosotros dejemos de trabajar. Que a veces lo que hacemos es buscar a alguien que nos apoye con el cuidado en el día y nosotros nos volvemos cuidadores de noche. Eso igual genera fatiga y genera un bajo rendimiento laboral. No implica que no podamos hacerlo, lo podemos hacer, ¿cierto? Y hay gente que lo hace y realmente puede rendir en su trabajo y hacerlo muy bien. Pero en algunas ocasiones puede finalizar en un abandono ocupacional y eso va a tener una repercusión emocional por lo que ya hemos comentado. Y finalmente, puede haber un descuido en su propio tratamiento médico, farmacológico o en el seguimiento médico, porque no dejamos de ser personas hipertensas, diabéticas, con migraña, con otras patologías
que tienen un seguimiento como tal en su EPS o tienen un tratamiento farmacológico, pero a veces no sacamos el tiempo para ir a reclamar los medicamentos, no sacamos el tiempo para la consulta porque entonces ¿quién se queda con el paciente? Entonces empezamos a descuidar nuestra propia salud y eso finalmente lleva a alterar su salud física y emocional y finalmente a ser un mal cuidador. Han habido algunos estudios también que comparan la supervivencia de pacientes, de cuidadores con síndrome del cuidador quemado versus personas que son cuidadores sin este síndrome o personas que no son cuidadores. Y las personas con síndrome del cuidador quemado tienen una alta mortalidad, una mayor alta mortalidad comparado con los otros dos grupos. Eso implica que algunas veces ustedes van a escuchar que se murió primero el cuidador que el paciente. ¿Por qué? Por todo este descuido y toda esta carga que estamos generando. Entonces tenemos que ser muy conscientes también que nosotros no podemos despersonalizarnos, no podemos dejar de ser personas y de cuidarnos a nosotros mismos, que es parte del objetivo de toda esta charla. Entonces, no sé si alguien o alguno de ustedes en algún momento ha presentado alguno de estos síntomas. ¿Cuál ha sido la conducta que usted ha asumido en relación a estos síntomas? ¿Qué ha hecho usted para manifestarlo, expresarlo? ¿Si ha buscado ayuda, no ha buscado ayuda? O simplemente si ha presentado alguno de estos síntomas, pero nunca le pareció importante o nunca pensó que eso requiriera alguna consulta o hacer algo con alguno de sus familiares o amigos. Entonces digamos que eso es algo como para que cada uno de ustedes reflexione y lo mire, ¿cierto? ¿Cuándo consultar al médico? Entonces, ojalá nunca. Pero antes de consultar al médico, quisiera que miráramos esto. Entonces, al presentar cualquiera de estos síntomas, lo ideal es que lo discuta con la familia, con los amigos, el novio, novia, esposo, esposa, lo que tenga, ¿cierto? Que permita expresar esas emociones, que permita o busque ayuda y permita ese apoyo por parte de ellos en el cuidado del enfermo. Retomar actividades que antes hacía con frecuencia y que genere una satisfacción personal. Retomar amistades o contacto con otros familiares y buscar retornar ese proyecto de vida o actividades que permitan una realización personal o laboral en los casos que aplique. Entonces, mire que inicialmente, antes de buscar ayuda, cuando los síntomas están iniciales, si nosotros somos juiciosos y empezamos a sentir esa carga y no permitimos que avancen y permitimos llegar a un diagnóstico de ansiedad, depresión o todos esos síntomas que hemos mencionado, sino simplemente son cosas que hasta ahora están iniciando, debemos hablarlo y expresarlo, porque quizás eso permita que liberemos esa presión y permita que seamos mejores cuidadores y que no lleguemos a estos extremos de requerir una ayuda médica o farmacológica. Si a pesar de todas estas medidas los síntomas continúan, se debe buscar apoyo profesional, ya sea con un médico o psicólogo. Y cuando estos síntomas están generando un impacto en su vida personal, en su vida emocional, en su vida social, laboral, o inclusive un impacto en la calidad del cuidado del paciente, es imprescindible consultar al médico y buscar ayuda profesional pertinente. Cuando yo hablo de impacto, hablo de parte de esos síntomas que estamos presentando, pero que usted ya no se siente bien emocionalmente, o que usted está alejado de su familia completamente, o cuando alguien le empieza a nombrar que algo, los externos pueden que se den cuenta de lo que está ocurriendo y puede que se lo empiecen a decir, pero a veces nosotros nos cerramos en una burbujita y no escuchamos. Entonces, ese impacto en esas actividades o en nuestra vida personal, en nuestra vida como tal, es algo que debemos dejar o permitir que nos demos cuenta para podernos nosotros saber cuándo buscar ayuda. Entonces, recuerden que lo más importante es reconocer que necesitamos ayuda y saber pedir ayuda. No se sientan culpables o no se juzguen por buscar ayuda en cualquier persona, sean un médico, sean un psicólogo, sean un amigo o un familiar. No se juzguen por eso, realmente lo necesitan, ¿cierto? Ustedes necesitan hablar las cosas. En ocasiones, cuando ustedes consulten al médico, cuando tengan todos estos síntomas, cuando tengan un diagnóstico de depresión, un diagnóstico de ansiedad, cuando tengan algún dolor físico, algunos casos requerirán un manejo farmacológico. En algunos casos, no lo consideraremos como médicos, diremos, no, realmente no estás en un cuadro depresivo, no estás en un cuadro ansioso, tienes algunos síntomas, pero creo que lo podemos manejar sin medicamentos y vamos a reforzar todas esas medidas no farmacológicas que ya explicamos. Fundamental el apoyo.
el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos o el apoyo en un grupo como los que hablamos ahorita, ¿cierto? Esto es fundamental. Entonces, si nos dan un tratamiento farmacológico porque realmente lo requerimos, ¿cierto? Si realmente tenemos un episodio depresivo o ansioso o un dolor que realmente sea evidente o encontrado por ese médico, es importante que seamos adherentes a ese tratamiento, que sigamos las recomendaciones de ese médico y que hagamos un seguimiento. Ya vimos que uno de los síntomas es el abandono o el descuido en esos seguimientos o en esas consultas médicas. Entonces es importante que cuando ya nos demos cuenta que requerimos ayuda, no vayamos una vez, sino hagamos el seguimiento y cumplamos con esas medidas farmacológicas que nos dio el médico por el tiempo que sea necesario. 3 meses, un mes, una semana, un año, de forma indefinida. Y asistir en caso de que el médico lo defina a un apoyo por psiquiatría o psicología. El psicólogo también hará sus sesiones en la medida que usted lo necesite y cuando ya usted no lo necesite, pues el médico le dirá, el psiquiatra le dirá o el psicólogo le dirá y simplemente haremos unos signos de alarma como los que hemos mencionado para saber usted como cuidador cuándo debe consultar nuevamente. No sé si tengan preguntas, voy a mirar qué había en el chat y podemos pues como comentarlas. Doctor David, hay algunas preguntas en el chat. Una de las primeras que te hicieron era acerca de qué se puede hacer cuando tienen un paciente que es agresivo y que maltrata al cuidador. Bueno, en ese caso, lo que decíamos ahorita, o sea, es fundamental acudir al médico del paciente, ¿cierto? Los síntomas de la demencia son completamente tratables. Que algunos sean más fáciles que otros, sí es verdad. Que algunos respondan mejor a unos medicamentos que otros, también es cierto. Pero es importante acudir al médico, ¿cierto? E ir como cuidadores, como familia, a donde el médico y decirle, mire, es que está muy agresivo, está muy irritable. Y hay medicamentos para poder tratar eso y también manejos no farmacológicos. Es fundamental eso porque nosotros como cuidadores, a veces cuando estamos tan cargados, somos los que generamos los episodios agresivos. Me explico. La forma de respuesta ante las situaciones puede desencadenar un evento agresivo. La forma como yo le pido a él que se bañe, que coma o que haga alguna actividad puede llegar a desencadenar ese episodio agresivo. Entonces, también es importante consultar para darnos cuenta si somos nosotros, los cuidadores, los que estamos produciendo, desencadenando este síntoma del paciente y mirar si requiere un manejo farmacológico. En cualquiera de los dos casos es consultar. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué soportar o aguantar toda esa carga pues, que tenemos como cuidadores y sumarle toda esa agresividad o irritabilidad. Entonces, fundamentalmente eso, ¿cierto? Entonces, recuerden que todos los síntomas del paciente son tratables, farmacológica o no farmacológicamente, pero debemos consultar. ¿Para qué? Para mejorar la vida del paciente y del cuidador y su entorno. Entonces, la enfermedad puede que sea incurable e irreversible, pero sí se pueden tratar los síntomas. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Qué otra pregunta, Muchas gracias. Ángela? Preguntan, ¿existe algún estudio sobre la cuantificación del tiempo que ocupa un cuidador y eso traducido en dinero? Yo no los he leído, pero sí debe haber, ¿cierto? Esto es muy importante lo que acaban de nombrar. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros, del grupo de neurociencias que tiene Alzheimer de inicio a edades tempranas, implica en muchas ocasiones que el cuidador también va a ser muy joven. Y entonces estamos hablando de que el paciente es joven y deja de trabajar, el cuidador es joven y deja de trabajar, y eso genera una carga económica para la familia porque van a requerir un ingreso para su alimentación y sostenimiento básico. Entonces, realmente sí deben haber estudios, yo realmente no los desconozco, no sé si la doctora Margarita que está ahí o Lucía tengan conocimiento de algún estudio que cuantifique pues esto y lo traduzca en dinero. Lo que sí han hecho los estudios, perdón doctora, lo que se han hecho los estudios es mirar cuál es el costo económico de un paciente con demencia y cuánto eso traducido en dólares implica para el sistema de salud o para la familia un paciente con demencia. Pero con relación al cuidador, no sé. A ver, ¿me escuchan? Sí, doctora.
Bueno, yo interpreto la pregunta de la siguiente manera. Ser cuidador es un trabajo remunerado y como tal, esas condiciones laborales se pactan con la persona que contrata al cuidador. En las familias con las cuales nosotros trabajamos, es muy usual que los cuidadores hagan parte de la misma familia, pero en otras, digamos, en otras áreas o en otras familias, el cuidador se contrata como se contrata, por ejemplo, alguien de oficios varios o un empleado de servicios domésticos. Y aunque la reglamentación, digamos, laboral es una en el país, de todas maneras es el cuidador directamente quien pacta con la persona que lo está, digamos, contratando para ejercer esa labor. Por ejemplo, hay unas instituciones, son instituciones de cuidadoras, unas se llaman las Juanitas, que tienen personas que prestan este servicio y el servicio son 8 horas estrictas. Ya el horario, pues, digamos, se discute con el empleador, pero son 8 horas. Pero lo que uno ve usualmente es que las personas acuerdan el horario y entonces, por ejemplo, hay un cuidador durante el día. A veces cuando el paciente necesita un cuidador de noche, pues hay un cuidador de noche y se pueden alternar los fines de semana. Siempre entonces hay que tener presente esa disponibilidad y voluntariedad que tiene el cuidador para hacer su contrato de trabajo con la persona que le está empleando. Muchas Permítame, gracias. por favor. Sí, señor. Buenas tardes a todos. Quisiera como intervenir ahí en esa situación. Mi nombre es Albeniz Salazar y soy el coordinador técnico de la Fundación Calor de Hogar del municipio de Los Celebrados. Soy profesional de la salud y yo siempre he tenido esa misma inquietud. Ahora, desde el principio de la charla se había dicho que no había mucho cuidador profesionalizado y mucho cuidador con conocimiento, con titulación o con acreditación. Eso siempre ha sido un problema grave. Y es que pienso yo que el cuidador no debe manejarse como un servicio doméstico. Ahora en la charla anterior mirábamos que los cuidadores que se hacen parte de la familia, obviamente terminan haciendo las labores familiares, trapeando, barriendo, cocinando, y aparte de eso, como encima, entonces debe de cuidar al usuario o al paciente que está enfermo. La profesionalización, la capacitación que se les está brindando a través del Estado y a través de la ley 1315, de la 1850 también, ¿sí? Dice que el cuidador, cuando no hace parte de la familia y aún así siendo parte de la familia, debe ser tratado como un empleado cualquiera. Ahora, si un empleado de este tipo se contrata para el cuidado del adulto mayor y es externo y no hace parte del grupo familiar, obviamente es para eso, no para que haga el cuidado del adulto mayor y haga y haga, etcétera, etcétera, etcétera. Y debe de pagársele, pienso yo, porque esa es mi opinión personal y así yo lo hago, desde la parte de la equidad y desde la justicia social, ¿sí? Porque no ser cuidador no es nada fácil, ¿sí? Hablaba usted, Doc, ahorita de un cuidador de un paciente psiquiátrico, ¿sí? Un paciente psiquiátrico es un paciente muy difícil de manejar, un paciente que quema definitivamente demasiadas neuronas para el cuidador, que quema y desosabiliza y quita todo el arrepe que usted quiera de una persona, ¿sí? Entonces, así como dice la señora ahorita, que tiene todos mis respetos, que es una buena posición, que se pacte con él, igual yo pienso que debemos extender nuestra labor como profesionales de la salud, también a enseñar a las familias que un cuidador es una persona que trabaja, que merece el respeto y el apoyo económico y familiar y de todas estas situaciones, para que no solamente no se nos queme del aspecto biológico y social, sino también para que no se nos queme desde el punto de vista económico. Es mi opinión personal. Yo pienso que debe ser así. Muchas gracias. A usted muchas gracias, muy amable.
Tienen toda la razón, ¿cierto? O sea, realmente no, nosotros hemos capacitado cuidadores, pero también nos preguntan eso con frecuencia y no hay una profesionalización de ese rol como cuidador, y lo que yo les decía, normalmente se asume, ¿cierto? Dentro de la familia, y en algunos casos cuando hay la capacidad, pues se contrata a alguien. Eso que dijeron ahorita es fundamental, ¿cierto? El hecho de tener que hacer el aseo y todas las actividades del hogar más cuidar, eso también genera una carga para la persona, ¿cierto? Entonces es importante lograr diferenciar esos roles, especialmente cuando se contrata a alguien para cuidar. Si se contrata a alguien para cuidar, es para cuidar y no es también alguien que ayude pues con las labores domésticas. Me están preguntando si una persona con síndrome del cuidador quemado se puede recuperar. Claro que sí, ¿cierto? ¿Y cómo diferenciar un paciente con depresión versus un síndrome del cuidador quemado? La depresión está incluida dentro de ese síndrome, y cuando uno habla de síndrome, habla de un conjunto de signos o síntomas que puede llegar a presentar una persona. Pero el síndrome de cuidador quemado es como esa expresión de esa carga que ha tenido el paciente a nivel de un estresor psicológico físico, y que finalmente se va a ver expresado en diferentes manifestaciones, que fue las que nombramos ahorita. La depresión no necesariamente tiene que estar vinculada al síndrome del cuidador quemado, pero sí es o sea, yo puedo tener depresión sin tener síndrome del cuidador quemado, es verdad. Pero si tengo el síndrome del cuidador quemado, voy a tener algunos de la depresión, pero son completamente tratables en la medida que esa persona permita esa atención o ese cuidado. Entonces sí es completamente recuperable, ¿cierto? Muy bien. Voy a mirar acá. David, también nos preguntan que hablamos del cuidado de personas con enfermedades neurodegenerativas, pero Sí, no del cuidado de persona adulta autosuficiente o con patologías propias del envejecimiento. sí, yo lo nombré ahorita al inicio, depende pues de quién seamos cuidadores, ¿cierto? Obviamente es diferente ser cuidador de un paciente con demencia que requiere un cuidado completo de todas sus actividades básicas, a ser cuidador de un paciente que lo dije ahorita, por ejemplo, con una falla cardíaca, que es consciente cognitivamente y permite una colaboración a pesar de que su patología le genere alguna limitación a nivel físico o que requiera pues una asistencia o apoyo, pero que al menos cognitivamente logran una comprensión y un apoyo o ayuda a ese cuidador. O un paciente con una parálisis por algún evento vascular también, ¿cierto? Entonces lo nombré ahorita, pero obviamente nuestra charla está muy enfocada a los pacientes con demencia, porque digamos es el rol que nosotros cumplimos en este momento como grupo de neurociencias. Pero sí, es inherente que dependiendo del paciente al que estemos cuidado, la carga o el compromiso o las actividades que hagamos como cuidadores van a ser completamente diferentes. Y en el caso, que lo repito y lo reitero, el paciente con demencia es un paciente que va a tener síntomas neuropsiquiátricos y que, como decía él, eso rápidamente, si no buscamos apoyo, puede quemar muy fácil a un cuidador o a una familia. Entonces, son enfermedades que van a ir progresando con el tiempo y que se pueden ir manejando los síntomas en el tiempo para intentar mantener esa calidad de vida de ustedes. Muy bien. Yo no veo más preguntas ahí. Sí, sí, perdón, doctor. Una última cosita con respecto a lo que usted dijo. Y es, así exactamente como el paciente psiquiátrico, el paciente con una enfermedad neurodegenerativa se expresa. Yo creo que también el cuidador, dentro de su misma labor, debe ser consciente de lo que usted decía ahora, cuando hablaba de las tres fases y de las tres posiciones y de la forma de cómo cuidar, ser consciente de decirle a la familia en qué momento o en qué momento de su desarrollo patológico ellos deben de optar por otra solución, una internación, una institucionalización, un doble cuidador, multitud de cosas que se deben hacer para mejorar la calidad de vida de él como persona, para atenderlo desde el punto de vista de la atención central en la persona y también cuidar al cuidador. Muchas gracias. Ahí también hago una pequeña acotación que lo nombraron al inicio. Con relación a la institucionalización, puede llegar a mejorar el cuidado. En algunos casos, ustedes pueden ver un deterioro del paciente. Uno como cuidador se puede ver vulnerado, ¿cierto? Cuando institucionaliza al paciente, y puede haber episodios de depresión o desapego o duelo. Eso se define como un duelo porque es una separación
que nos están haciendo como cuidadores. Es importante cuando institucionalizamos un paciente lograr o permitir que ese cuidador o ese familiar pues esté como en ese proceso, tanto para que el paciente logre adaptarse al hogar como para permitir un duelo real, ¿cierto? Y facilitar, digamos, ese proceso de desapego al cuidador. Entonces, en ese momento es muy importante y crucial, ¿cierto? No simplemente debemos separarlos y dejar uno a un lado en el hogar y el otro al otro lado en la casa, porque va a ser muy difícil para ambos ese duelo. Y se puede ver expresado en el paciente en un deterioro cognitivo y funcional, y se va a ver expresado en el cuidador como una depresión, un duelo patológico en algunos casos. Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, no necesariamente tenemos que internarlos, ¿cierto? Y muchas veces también hemos visto que los pacientes en casa están muy bien cuidados y muy bien manejados y realmente mantienen muy estables en el proceso de su enfermedad. Cada casa, cada familia, cada grupo familiar tienen unas características propias que pueden favorecer o no el cuidado de un paciente. Entonces, por eso no hay una fórmula, un momento o algo que nosotros como grupo de neurociencias podamos decirles, usted tiene que internar o no, o está mejor en la casa o no. Esa es una discusión que tendremos en algún momento con cada una de las familias en la medida que se permita. Pero sí quería como aclarar esos puntos también, que en la casa puede haber un excelente cuidado, así como en el hogar también puede haber un buen cuidado. Listo, Ángela, yo creo que... Ah, no, espérate. ¿Hay algo más en el chat, doctor David? Ya estoy leyendo. Bueno, Maricruz, dependiendo de la etapa de la enfermedad, ¿cierto? Yo siempre les digo a todos cuando van a la consulta que deben permitir que el paciente haga las cosas en la medida que eso no sea un riesgo para él. Entonces me explico. Si el paciente cocina, pero nos da miedo porque deja el fogón prendido, pues lo vamos a asistir y acompañar, ¿cierto? Y verificar que no haya dejar el fogón prendido o que no se le olvide apagarlo o bajarle al fuego, dependiendo pues lo que esté haciendo. Pero permitirle hacer esas cosas. Si ya, digamos, se enreda con la mezcla de los alimentos, entonces le vamos a permitir que nos ayude, no sé, a cortar las verduras o a lavarlas o a desgranar o a mezclar algunas cosas, pero involucrarlo en las actividades. Si nosotros dejamos el paciente con demencia sentadito y no le dejamos hacer nada, el deterioro funcional y cognitivo va a ser mucho más rápido. Entonces, debemos estimularlo con actividades y ese hace parte de nuestro rol como cuidadores. Y esas actividades, pues son las actividades que el paciente le gusta hacer o normalmente hacía, pero supervisado, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que el paciente ya está en demencia es porque requiere un acompañamiento. Pero ese acompañamiento no es que le haga las cosas. Entonces, a lo que tú te refieres con independencia, pues de cierta manera es permitirle hacer. Entonces, salir con él, ir a hacer compras con él, permitirle seleccionar algunas cosas, preguntarle cosas, pero que esas preguntas no se conviertan en algo punitivo, ¿cierto? Como, pero es que recuerda, pero es que yo ya te dije, pero otra vez te tengo que repetir, eso ya me lo habías contado. Esas preguntas lo único que generan es malestar, tanto para el cuidador como para el paciente. Entonces, son cosas que tenemos que aprender a manejar, pero permitirle hacer al paciente en la medida que su capacidad funcional lo deje hacer y que no sea un riesgo para él. Si ya se enreda o para cortar un tomate, pues digamos que no lo vamos a permitir cortar, pero digamos que sí puede lavar el tomate, ¿sí me entienden? Entonces es como permitirle hacer en la medida que sea capaz y no dejarlo sentadito y no hacerle las cosas, todas las cosas por él. Algunos, es que no, yo lo baño porque me da miedo que se caiga. No, usted lo puede sentar en una silla y alcanzarle el jabón y el champú y él mismo se puede bañar. Entonces miren que son cosas que a veces como cuidadores nos volvemos sobreprotectores y le estamos quitando independencia al paciente y cargándonos a nosotros de actividades que aún el paciente es capaz de hacer. Entonces esa pregunta, muchas gracias, me pareció muy buena y muy oportuna. ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí? En el Listo, chat ya. hay más preguntas. Listo, muchas gracias a todos. La verdad estoy supremamente contento de toda la participación y el número tan importante. Le doy el paso pues a... Perdón, yo quisiera preguntar algo, si se puede, antes de que termine. Claro. Bueno, para las personas que tenemos en casa, o en el caso nuestro, pues nuestros 2 hijos con discapacidad cognitiva, o sea que llevamos un proceso de cuidadores de toda la vida.
O sea, hoy las familias están conformadas diferentes a como estamos hablando de que en la familia hay una persona que llegó a su estado de vejez, su papá, la mamá, y eran muchos hijos antes y ahora las familias solo son 2 o 1. Y a medida que van llegando los años, los hijos siguen siendo muy dependientes de nosotros, demasiado dependientes, y, y vemos que se nos está acercando a nosotros el ciclo de que ya vamos a tener que pensar quién nos va a cuidar a nosotros, y no van a ser ellos los que nos van a cuidar, porque todavía están dependiendo de nosotros. Y eso se le va creando a uno un mundo, pues, que no encuentras como esa solución de quién va a ser el cuidador, de que si lo vamos a meter a un sitio porque está muy joven para llegar a un hogar de personas de la tercera edad, y tampoco encuentras como esa solución, como en el medio de instituciones o de sitios donde a futuro uno pueda decir, mis chicos van a llegar allá porque pues yo me voy a tener que ir para otro sitio a que me cuiden a mí. O sea, en esa perspectiva, ustedes como grupo de neurociencia, ¿qué tienen, qué han pensado? O sea, porque es que eso lo estamos viviendo. O sea, yo soy una mamá que todavía me considero joven, pero sin embargo veo que mis hijos van avanzando en edad y que los papás que estamos alrededor no encontramos esa solución. Porque solo tenemos 1 o 2 hijos, o si los 2 tienen discapacidad, o uno solo tiene discapacidad, como se le dice al hermano que está sano, que la obligación de él es cuidar a su hermano toda su vida. O sea, son una cantidad de incógnitas y uno a veces no encuentra como esa solución o ese apoyo que uno a futuro dijera, me puedo ir tranquilo. No, mira, yo no te tengo una respuesta, te tengo más preguntas porque nosotros como grupo de neurociencias tenemos una población con Alzheimer temprano. El Estado, por ejemplo, no cubre o no contempla estos pacientes con demencia temprana dentro de la población que puede llegar a requerir un apoyo por parte del Estado o que los hogares los logren ingresar, ¿cierto? Porque nosotros tenemos pacientes con demencia desde los 40 años y para el Estado, pues el adulto mayor es por encima de los 65, 60 años. Entonces, digamos que esta población también está vulnerada, como tú lo estás manifestando, digamos que por parte del Estado o por parte de algunos hogares, pues no se encuentra un apoyo o una respuesta. Nosotros sí hemos manifestado esto, digamos que se han intentado, se ha buscado desde un proyecto de ley o algo que logre incluir a estas personas que muchas veces son vulnerables socialmente y que no tienen cómo, a pesar de que quieran o necesiten un hogar, no tienen cómo pagarlo. Entonces, el Estado, digamos que está quedado en lograr vincular esta población que de cierta manera es vulnerable. Con relación a lo que dices, tienes toda la razón porque, digamos, es diferente la conformación de las familias, ¿cierto? Como era antes, que realmente eran familias grandes, a familias actuales que se ha disminuido el número de hijos o que inclusive no tienen hijos, ¿cierto? También está ese escenario en el cual la persona puede que no tenga pareja, no tenga hijos y va a requerir un apoyo, una ayuda en algún momento. Ahí, digamos que no hay una respuesta, ¿cierto? Y uno podría, pues, digamos, pensar en la familia extendida, en hermanos, papás, sobrinos, primos, en algunos casos son ellos los que asumen ese cuidado, inclusive el gasto económico de internar un tío u otro familiar más alejado. Con relación a tus niños con discapacidad, también digamos que estamos quedados en hogares o instituciones que logren tener estos niños. Lo que hay sí son sitios que pueden ayudarles en la estimulación, en las actividades, pero digamos como si fueran centros día, pero también digamos que hay una deuda para poder tener un espacio para estos niños con una población, pues para una población vulnerable y que como tú dices van a requerir cuidados. Y nosotros hemos visto hogares en los cuales hay personas con parálisis cerebral infantil, obviamente ya mayores, con síndrome de Down que tienen un retraso cognitivo, una discapacidad cognitiva muy profunda y que requieren pues un cuidado completo y que están internados en un hogar, siendo jóvenes, pero en un hogar que llaman hogares geriátricos. Entonces realmente en Colombia no estamos preparados, ni siquiera para la población que nosotros manejamos con demencia temprana, porque se enfocó mucho el cuidado hacia el adulto mayor, que obviamente lo va a requerir, pero hay población que queda por fuera como la que nosotros manejamos. Entonces, sí hemos levantado, digamos, algunos pronunciamientos y algunas cosas, pero se requiere un cambio a nivel, pues, como de ley para poder incluir todas estas poblaciones vulnerables. Asimismo, te puedo decir que no hay hogares capacitados para nuestra población, pero tampoco para pacientes con demencia frontotemporal o para pacientes con Parkinson, que puede requerir un apoyo adicional por su compromiso motor desde etapas tempranas. Entonces,
estamos muy quedados. O sea, realmente hay muchas deudas que tenemos como país y como grupo para poder dar respuesta a todas estas necesidades de estos grupos tan vulnerables. Sí, es Tengo cierto. una pregunta. Hay muchos vacíos en la normatividad para atender cada uno de los grupos patológicos específicos. Tiene toda la razón. Tengo una Listo. pregunta. Listo. Señora, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Doctor, quería preguntarle una cosita. Resulta que tengo una persona muy conocida y muy llegada a mí que ella pues quería ser el operario, pero resulta que el operario del cual yo ya terminé solamente lo hacen aquí en Pereira de manera presencial. ¿Qué posibilidades hay de que ella quizás por intermedio de ustedes le puedan dictar el taller del operario de manera virtual, ya que esta persona manifiesta tener 2 hijos con discapacidad cognitiva? ¿Qué posibilidades hay de que ella, porque ella realmente está muy interesada en hacerlo virtual y le es muy difícil hacerlo de manera presencial, ya que lo van a volver a dictar aquí en Pereira, pero solo nocturno, y a ella le queda fácil solamente virtual? Cuando hablas de operario, ¿te refieres a como un taller de cuidador? Sí, señor. Ah, bueno, nosotros vamos a organizar otros talleres de cuidadores. Normalmente hacemos 2 al año. La idea era hacer 3 este año. Entonces, simplemente pues como que siga las páginas virtuales del grupo de neurociencias y nosotros estaremos haciendo la publicidad de los cursos virtuales para cuidadores. Listo, entonces no te preocupes que hicimos uno en junio, julio, no me acuerdo, junio creo, y haremos otro próximamente. Entonces no te preocupes que los vamos a repetir. No hay ningún inconveniente. Y son virtuales todos. Bueno, doctor David, muchas gracias a usted por su presentación y a todos ustedes por su participación con las preguntas. Creo que vamos a continuar con la doctora Margarita Giraldo. Ella es